Encontramos en el estudio de Cacho Palma, porque Cacho tiene una invitación para nosotros. Está presentando la trilogía teatral Cacho Palma en la Alianza Francesa de Rosario. Y mañana tenemos una invitación muy especial porque es el cierre de la misma. Hola Cacho, ¿cómo estás? Hola, gracias y muy contento de tener la oportunidad de traer a Rosario otra vez mi querido Camino de la Fuente. Es maravilloso porque, bueno, Pablo anda por todo el mundo, hace temporada en Buenos Aires y no es fácil poder traer la obra acá. Pero acá nació en el 2019, antes de viajar a España, donde hicimos el estreno internacional en Madrid el 12 de octubre del 2019, ¿no? Así que, bueno, muy contento porque aparte termina esta trilogía en Rosario y salimos inmediatamente para Buenos Aires. Vamos a estar todo el mes de julio haciendo las tres obras en Buenos Aires en Patio de Actores. Y aparte, bueno, poder editar, la profe Clietelo, a quien adoro, hace 20 años que me dice, Cacho, ¿cuándo vas a editar tus textos? Y tenía que creer en ellos. Y estas tres, El Camino de la Fuente, 22 de agosto, desde Cachorro, eh, son creíbles para mí, son contundentes, son poéticas, son necesarias. Entonces sí creo que estuve en condiciones de editar ese material. Lo bueno es que también esta obra forma parte de este libro, pero además hay un porqué. Se cumplen los 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca, quien te acompaña detrás tuyo. Hay una foto, un retrato magnífico de Federico. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? Claro, bueno, ¿y con qué me encontré yo? Porque esa foto la traigo de Granada, que fue mi primer gran investigación en 2017. La obra se estrenó en 2019, yo en 2017, después que desaparece Santiago Maldonado, desaparición forzada. Una mañana me despierto pensando en Federico, que tenía ganas de hacer una obra de él, y digo, pero Federico es un desaparecido también. Y si contamos esa historia que ni siquiera se contó en España, se hacen cientos y cientos de cosas de Lorca todo el tiempo en todo el mundo. Y nadie cuenta, che, a este tipo lo secuestraron cuando tenía 38 años, lo tuvieron encerrado, cautivo, en un lugar espantoso, eh, y luego lo fusilaron a las 5 de la mañana en un barranco y le arrojaron ahí su cuerpo, sin tener siquiera el coraje, los asesinos, de decir por qué lo fusilaron y quiénes lo fusilaron. Y luego España sin tener el coraje de ir a buscar esos huesos, ¿no? Y decir, acá está Federico, ¿no? Nunca se juzgaron a los asesinos. Pero bueno, Cacho Palma sabe y los nombra en la obra, quién dio la orden, quién lo fusiló, quién lo secuestró. Sabe también dónde está, dónde fue el asesinato y qué día y dónde pasó su última noche. Y esta fue la investigación. Y de allá me traje esta foto hermosa que es de la Huerta San Vicente. Granada es una ciudad muy cálida, sobre todo en verano, a 40 grados, 45 grados. Y la familia de Federico tenía en la parte más elevada de la ciudad, en un lugar muy, muy vegetal, muy verde, esta huerta de San Vicente, donde hay un museo hermoso. Y ahí es donde Federico va ese julio fatídico de 1936, donde tenía un montón de posibilidades. Lo esperaban en México, tenía una invitación para volver a Nueva York. Pero él eligió quedarse. ¿Mm? Eligió quedarse. Eligió quedarse, quería pasar por Granada a ver a su familia y pensar muy bien en qué iba a hacer. Él adoraba a su madre y por otro lado, para los españoles, los santos son importantes. Ujú. El 14 de julio es San Federico. Entonces había un montón de cosas, estamos hablando de que es pleno verano Sí, y entonces la de Madrid no podés estar donde él estaba. La gente vuela de Madrid. Es como si fuera... No, es nuestro hermoso. enero. ¿Sí? Entonces, pero pensando que pasaba por Granada, saludaba a su familia y ahí ordenaba, escuchaba mucho a su padre también, a ver qué le aconsejaban, si pasar a Francia un tiempo, si venir a América, donde era ya recontra conocido. En México ya estaba Margarita Sirgu Ujú. haciendo las obras de él. Y él había leído en Ronda de Amigos, cuando se despide de Madrid, La Bernarda Alba, que nunca vio el estreno de La Bernarda Es Alba, cierto, ni siquiera la vio publicada. así es. Pero la lee y los amigos le dicen, Federico, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Mirá, se viene una muy dura y corres riesgo, tienes que cuidarte. Y él cree, como duende que era, que no había hecho ningún mal, que quien lo viera a buscar a él, justamente que jamás iba a agarrar un arma,
ni siquiera estaba dispuesto a combatir. Combatía desde su lugar, ¿no? El Ujú. Teatro La Barraca, el Teatro Universitario Itinerante, sus títeres y sus obras. Bueno, todo eso que te cuento está en el Camino de la Fuente y es la investigación que hice, pero luego había que hacerlo en escena y estuve mucho tiempo hasta que encontré el actor que podía soportar esto que es tan difícil, ¿no? Es un actor que tiene que poner en escena al poeta, al actor desesperado porque tiene una obra inconclusa, a la mujer que hay en él y al niño que hay en él. Bueno, y Pablo es cuatro. O sea, el Camino de la Fuente es un actor extraordinario, que son cuatro, son el poeta, el actor, el niño y la mujer. Pablo lo hace de una manera magistral. Es bellísimo verlo, escucharlo, sentirlo. Creo que la primera vez que lo vi, te comenté que en un momento lo veía a Pablo y lo veía a Federico e iban y Sí, venían cada uno y que sí, esas charlas y esos diálogos eran tan reales como sinceros, como eso que uno podía percibir. absolutamente. Digo, ¿qué te pasó a vos cuando lo viste? O sea, que siempre le hago esta pregunta a quien es dramaturgo y escritor de su Sí, misma obra. sí. Digo, ¿qué sucede cuando viste en forma corpórea, digamos, las palabras que escribiste? Es una cosa increíble, pero no solamente en los ensayos o en el estreno. Eh, Hicimos una última función en Hasta Trilce hará 2 semanas, un domingo a las 5 de la tarde, como decía Ujú. Federico, y yo terminé la función y estaba lagrimeando. O sea, eh, primero porque el texto que tomamos de Federico dice el teatro es la poesía que Ujú. sale del libro y se hace humana. Es decir, ver la humanidad que tiene la obra y esta cuestión mágica que sucede muy pocas veces en la vida, donde el autor se encuentra a sí mismo como director y encuentra un actor que le da vida a eso, que si no es insituable, es decir, se pierde en lo abstracto y en el campo de las ideas. Sí. En cambio se corporiza, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con Pablo, que aparte, con el Camino de la Fuente, eh, me dio el vigor, el entusiasmo, como para creer también en una manera de hacer teatro muy real, como decís vos, muy recién lo decía en el programa que estuvimos, producir esa comunión con el Totalmente. público, esa comunión tan necesaria con el público. Desde ya, desde ya. ¿Qué pasa con Pablo Razuk cuando lo ves? ¿Qué le Eh, pasa a él? bueno, él es un actor que es un trabajador incansable, es realmente un trabajador del teatro. Entonces Pablo vive siempre con alguna otra obra, algún otro estreno, dirigiendo o actuando. Escribió en Gloom, escribió él, da clases en la semana de lunes a jueves, está dando clases. Entonces primero hemos logrado, por su profesionalidad y también por lo que yo le dedico, que se detenga, que pare, que le haga un lugar a Federico, porque sin ese vacío el actor necesita despojarse, vaciarse de toda la carrera que tiene para que aparezca eso nuevo en él y que cada función sea un estreno, Ujú. que no sea repetirse a sí mismo. Llevamos más de 250 funciones con el Camino Una de la maravilla. Fuente y sin embargo este sábado 4 de julio va a ser un estreno, porque ya estamos trabajando en eso. De hecho, te contaba, lograr que Pablo esté acá en Rosario 2 días antes, solamente Cacho Palma puede hacerlo. Con calma, con ternura, pero vamos a trabajar bien, Pablo, tranquilo, relajado, visita a tu familia, como decía Federico, él visita a la Claro suya, que sí. también tiene una madre, la Moni, a la que adora. Entonces, ya está Federico en él, ya esta mañana que estuvimos trabajando y armando toda la mañana, bueno, y con Lautaro Palma que va a hacer toda la parte técnica, los tres solitos ahí, este, es un, es un regalo de la vida realmente. Y es un regalo que compartís con nosotros como Sí, público pero claro, y sin estamos eso, muy agradecidos bueno, por la poesía, por los textos, por esta investigación que hiciste y que te llevó a traernos a Federico hasta nosotros. Eh, Escribís, dirigís, pero además sos psiquiatra, psicoanalista, psicoanalista, también. ahí está. ¿Cómo hacemos para conjugar y combinar
estas profesiones? Bueno, yo no se lo recomiendo a nadie, digamos. A mí me salió así porque ya era actor cuando me recibí de médico, vivía de actor, había entrenado, como te explico, daba Ujú. clases de teatro en el Superior de Comercio y me encontré con un título que era una deuda con mi padre médico de pueblo, un tipo adorable en el pueblo como médico, Villa y Mugueta. Villa Mugueta. Y entonces te digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Intenté hacer guardias, trabajé como médico interno rotatorio en el viejo Clemente Álvarez y dije, no, Ujú. la medicina no es para mí, lo siento viejo. Y como entro en crisis, una crisis muy fuerte, conozco a un psicoanalista. Cuando conozco a un psicoanalista, Alberto Tuduri, que falleció hace unos años, dije, yo me quiero dedicar a esto. Y ahí empezó la locura esta de cómo no perder el teatro, pero sí formarme en psicoanálisis y ser riguroso con eso. Y no fue fácil en los primeros años, y luego aprendí esto que es fundamental, que cuando alguien me dice, ¿cómo haces para hacer tantas cosas o estas dos cosas a la vez? Nunca a la vez, nunca a la vez. Es decir, así como Pablo está en Rosario 2 días antes, yo 2 días antes no escucho a nadie, porque no puedo escuchar. ¿Y no? Yo estoy con el Camino de la Fuente, Federico. El lunes retomo mi consultorio y ya habiendo vivido, porque cada obra de teatro es como un viaje, es más que irse de vacaciones. Entonces uno está relajado, contento, feliz, puede volver a escuchar. ¿Sí? Es decir, con el teatro descanso del psicoanálisis y con el psicoanálisis descanso del teatro. Por eso utilizamos el teatro para no morir. Sí, y también, bueno, este, efectivamente fue así. Si yo en el año 77, cuando empiezo a estudiar en Arteón, teniendo 19 años, había hecho algo de teatro en el colegio secundario, en la Dante y en mi pueblo. Pero si yo no encuentro ese refugio que fue Arteón, corría grandes riesgos, porque no podía permanecer callado, impávido, apático ante la tragedia que estábamos viviendo. Entonces, haber encontrado ese refugio, haberme podido expresar, haber aprendido a actuar, a dirigir, a enseñar, me calmó para que no hiciera una locura. Por eso esto queda plasmado en las obras, en esta Sí, trilogía, ¿no? Es este testigo del tiempo, como alguna vez te dije, qué este lindo. testigo del tiempo que va pasando y que nos va contando, que no se queda con esa información, sino que es como muchos nos dicen, si no escuchamos a quienes pasaron por la historia, a quienes tuvieron la experiencia, no vamos a aprender, ni Perfecto, mira. siquiera para defender el Y en presente. ese sentido, sí, el psicoanálisis y el teatro comulgan en que los dos aman la lengua. Ujú. La lengua, no solamente la lengua es el idioma, es el tono, es el ritmo, es el modo de decir una verdad, pero en el tono más justo posible, ¿no? En eso nos parecemos a los músicos. Por eso fíjate vos que el actor interpreta y el psicoanalista también También. interpreta. Y Y el en ese músico punto, también. sí, claro, bueno, por supuesto, el Todo. lector, el público, el espectador. Entonces, es el actor cuando actúo, o lo que pretendo de Pablo, es que al mismo tiempo somos un intérprete de la realidad. Es Ujú. decir, estamos contando una historia, pero estamos interpretando lo que pasa hoy. Siempre, todo el tiempo comulgamos la historia que contamos, que por momentos es crónica, siempre poética, nunca crónica dura y fría, pero al mismo tiempo es un puro presente real que tiene que ver con interpretar la realidad hoy. Un mensaje para mañana. Bueno, creemos que va a venir mucha gente, Va a que ir vamos a mucha tener un gente. lindo clima de función y nos estamos preparando para vivir esto que es una mezcla entre fiesta, ceremonia y rito comunitario. Siempre, como todo cuestión performática, el teatro lo es, el fútbol también, que estamos con el mundial, eh, la expectativa por ver qué pasa en ese momento, porque el teatro es aquí ahora y es presente, no está enlatado, y mucho menos Pablo y mucho menos yo, vamos a estar vivos ahí palpitando, bueno, veremos qué pasa. Y Federico más vivo que nunca. Sí, más vivo que nunca, porque no pudieron matarlo de la segunda muerte, o sea, lo asesinaron y quisieron callarlo, y sus obras fueron prohibidas, nadie habló de Lorca en España, pero se reprodujo en América, en Montevideo, en Rosario, en Buenos Aires, En por Chile. supuesto en México, y claro, cuando España retoma la vida, cuando España despierta, vuelve Lorca. Es decir, nosotros llevamos Lorca a España de nuevo, como llevamos a Buñuel, a Rafael Alberti, a Antonio Machado,
España los había muerto de la segunda muerte, se llama esto, es decir, Ujú. que en el olvido, Miguel Hernández, tantos, Toda bueno, la César generación. Vallejo mismo, que vos Claro. lo has visto, ¿no? César Vallejo está en la Guerra Civil Española y se vuelve a España cuando ve que no hay más nada que hacer, ¿no? Muerto de pena y de tristeza. Nos encontramos para seguir viviendo poesía. Eso, justamente, ¿sí? Eh, Vivimos lo contrario. No puede ser casual que se destruye el país y el lenguaje es la brutalidad, la crueldad, el insulto, la degradación. Es decir, que la misma degradación del país es degradación del lenguaje. Ujú. Entonces esto nos dice a los artistas, che, dignifiquemos el lenguaje, reencontremos un decir a través de la ternura, de la poesía, de los sueños, del deseo, porque así se construye, está claro. Si se empezó destruyendo el lenguaje. Que el valor de la palabra no se pierda. Claro, Y claro. la palabra en sí. Yo conozco el poder de la palabra, decía Mayakovsky, un poeta que adoro y que está en la tapa de mi libro. Cacho, mil gracias y nos encontramos mañana, 4 de julio, 20 horas. Puntual, ¿Dónde? por favor, porque Por somos muy favor. puntuales y conviene estar un rato antes para ir creando el clima, Así entrar es. tranquilo a la sala, ¿no? ¿Dónde? La Alianza Francesa, San Luis al 800, creo que 8, 852, 8:46. 846, qué grande, María. Muy bien, muy bien. Gracias, Cacho. Gracias.